Una historia tan cruda y perturbadora que su propio director nunca pudo encontrar financiamiento y la tuvo que rodar por él mismo. Tan turbia que la prohibieron en Japón, se incautaron y se destruyeron las copias originales, únicamente salvándose una versión editada por Hiroshi Harada, el creador del film. ¿Qué tan transgresora o grotesca puede llegar a ser el relato sobre una nenita que vende flores? Hoy, en un nuevo capítulo de Historias Perturbadoras, le contamos sobre Midori, la niña de las camelias. Bienvenidos a la Casa del Crítico. Nosotros somos los hermanos Ramis. Antes de seguir, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Midori no es solo una obra perturbadora porque sí, sino que además, en menos de 50 minutos, contiene una trama muy profunda y compleja. Por eso, en este video además vamos a tratar de esclarecer los puntos más confusos de la historia y explicar el final, que queda bastante abierto. A todos aquellos que puedan llegar a ser sensibles, están advertidos. Las primeras imágenes son de un escenario nocturno, unas calles desoladas, pero también otras con ciertos personajes como prostitutas y jóvenes que venden caramelos. Mientras esos ven nuestros ojos, se oye una dulce voz que narra lo siguiente. Sueños de magnolia en el primer trimestre, girasoles y princesas en el segundo trimestre, jazmines en el tercer trimestre, sauces en el cuarto trimestre. Esta es una lista de flores que crea un gran contraste con la hostilidad de la imagen. No se volverá a hacer una mención expresa sobre flores hasta los créditos finales. Son puras imágenes fijas. Es una edición bastante particular, pero recordemos que nadie quería financiarle la película. Finalmente, la cámara se posa sobre un puente y esta voz dice: mis flores se han marchitado. Acá aparece por fin la nena a la que le pertenece la voz. El peligro de la presente historia cobra la forma de un señor dueño de un circo con sombrero que aparece ahí al fondo a la izquierda. Esta es la primera vez que vemos las camelias del título y no podrían venir acompañadas de un peor augurio como la que le espera a Midori en el circo ambulante. Este es un lugar muy triste para venderlas. Ve a un sitio más bello. Le comenta al dueño del circo, quien apareció sutilmente. Además pregunta primero: Tu madre, enferma. Tu padre se ha ido. ¿pero por qué hace esas preguntas? Definitivamente su verdadera naturaleza está camuflada. Midori, reaccioná. Pero el punto de esta historia es justo la crueldad vista desde el punto de vista de una nena que no puede anticipar los motivos egoístas de humanos como él. Anda a casa que este lugar está lleno de hombres repugnantes. Le dice para colmo. ¿Y quién le compra todas las flores? ¿Quién compra su inocencia? Este señor que se la robará a continuación. La siguiente escena muestra a una convaleciente madre en cama adornada con camelias que Midori le puso antes de salir. Midori está yendo a contarle emocionada que un buen hombre le compró todas sus camelias, pero la madre parece no reaccionar. Sí, está muerta. Para que YouTube no nos censure, no vamos a poner la terrible imagen de las ratas saliendo de su cuerpo, pero vale la pena recordarlo por el contraste que supone con la madre muerta hinchada entre las flores que vendía su hija. Estaban en su cama y ya se la habían medio comido. Recuerden esa imagen porque se volverá a repetir. Esta toma engloba todo lo que es Midori, una niña que solo quiere ir al colegio. Repetidas veces ella lo dice. Es más, el dueño del circo le comenta que él podría ayudarla, aunque luego se da cuenta que es mentira, porque al ser un circo ambulante, ella no puede estudiar en un lugar fijo. Una vez que Midori va a buscar al dueño del circo porque él le ofreció ayuda, ella descubre que todo era una mentira. Es forzada a unirse a él y además es abusada sexualmente. Llama la atención que aparece en esa fuerte escena un manto con estampado de sakuras. Ahí termina el prólogo y ahora comienza la canción primera, Paciencia y Sumisión. En este lapso de tiempo, Midori fue abusada de formas inimaginables para ser una niña. Entre las maldades a las que fue forzada es a ser espectadora de una pelea entre una serpiente y un pollo. Por eso, vomita encima de su kimono que casualmente tiene estampado de Sakura. La niña de 12 años es esclavizada, torturada y violada por los deformes y perversos vividores del show callejero, quienes incluso sin brazos, piernas o huesos, la obligan a presenciar y ser parte de orgías plagadas de las más asquerosas filas que los creadores llevaron hasta el extremo. Brutalmente humillada y denigrada hasta el quiebre, Midori no desea más que la muerte mientras mira de lejos a los trenes partir. Antes de que termine la primera canción, aparece una almohada en forma de camelia al fondo de donde descansa Midori-chan. Ella acaba de ser obligada a lavar cuerpos mutilados y ver a otras personas teniendo relaciones mientras duerme. Es justo después de cada punto crítico donde aparece la flor. Además, en la colcha que ella lleva, está con fiebre, tiene un estampado de una flor de otoño que recuerda a la colcha que tenía su madre en su lecho de muerte. Pasamos a la canción segunda. Un enano emerge de la oscuridad.
Preocupados por la escasa audiencia, los indeseables seres del decadente circo reciben con los brazos abiertos al enano Matsamitsu, un mago que se rumorea que practica la magia prohibida. Gracias a su misterioso y cautivador acto de meterse a una pequeña botella de vidrio, consiguen algo de estabilidad financiera. Este es el punto de quiebre en la historia. Midori llama la atención del hechicero, quien le preocupa protección y cariño. Le da un beso con la flor en la mano. ¿No recibiré uno de vuelta? Parece que se han enamorado al instante. El cambio en la vida de Midori se muestra visualmente con el cambio del color de las flores. El enano no aparecía al inicio con una flor en el pecho hasta que comienza una relación con Midori. Simboliza la unión con la niña de las camelias. En el gorro de Midori también aparece una flor amarilla, además se la ve feliz. Pero no creamos en su falsa bondad. Recordemos que sigue siendo un pederasta que abusa de la inocencia y vulnerabilidad de la ultrajada Midori. Masamitsu es un hombre celoso y posesivo. Mata a uno de los horripilantes freaks del show por celos y también crea asombrosas alucinaciones en un repentino ataque de odio en contra de su público, dando vida a una de las escenas más perturbadoras y fascinantes, tanto del manga como de la película. Gente explotando, deformándose, reventándosele los ojos, aventando tripas y sangre por doquier. Agobiado por la situación, el enano le pide a Midori que se vaya con él. Ella acepta de inmediato y juntos parten hacia la estación de autobuses. De esta manera aparentemente positiva, nos vamos a la canción final, Bajo la flor de cerezo. El enano parece haberla inducido a un sueño placentero en el cual está Midori rodeada de sus padres nuevamente en un ambiente de felicidad. Se hace alusión al colegio, que es lo que Midori más desea. Por esto vuelve a aparecerse la imagen de las camelias con la mochila, esa que dijimos que recuerden. Pero ahora ya no es un contexto fúnebre, sino en un sueño bonito donde Midori está con sus padres. Aparte, aparece un cuadro al fondo con flores amarillas. Como hemos visto, no suelen aparecer flores así porque así en el film. Entonces, no es casualidad que en un momento de felicidad aparezca al fondo en el sueño. El nombre del capítulo justamente nos marca el fin de la historia. Ahora la protagonista es esta flor que también está vinculada a la muerte por lo efímero de su florecer, pero también juega un rol importante en los amantes que se suelen separar. La distancia entre pétalo y pétalo que se desprende enmarca una futura separación. Acá no puede ser más claro, sobre todo cuando se sabe que él va a morir en unos instantes cuando vaya a comprar comida y un ladrón lo asesina para robarle. Esto no es un sueño. Dice Midori feliz porque por fin la realidad es mejor que el sueño. Vemos el augurio de los pétalos de Sakura y la despedida que parece momentánea, pero será eterna. Masamitsu cree que aún hay tiempo para comprar comida antes de abordar y deja a Midori en la estación. El autobús llega y tras unos minutos se marcha. Masamitsu no regresa. Después, Midori busca a su amado, quien ya está muerto al igual que ese árbol de cerezo. Midori se siente abandonada nuevamente, ve su sueño desaparecer y a lo lejos escucha las burlas de los habitantes del circo. ¿Por qué la vida es así con Midori? ¿Qué hizo ella para merecer todo esto? En este momento de dolor absoluto, la querida niña de las camelias tiene una alucinación donde ve a los del circo con los pétalos de Sakura volando encima. Nadie te va a ayudar. Espejismos, fantasmas, lo que sea que se ríe de ella la enloquece y en un arranque de ira quiere matarlos a todos. En este instante la animación cambia y ella aparece con un palo de madera que usa como bate para matar ese dolor que proviene del maltrato que recibió esta niña flor. Su inocencia terminó por extinguirse desatando su sed de venganza. La última imagen de Midori es a ella fundiéndose con el color de las camelias. De pronto, la nada. Está ella en medio de un paisaje blanco, quizás muerta real o metafóricamente, en la caída final al abismo de la locura, del desquicio y la pérdida total de la cordura y del contacto con la realidad. Es un último grito desesperado lo que Midori nos deja. Y así termina la vida de Midori y la aparición de las flores con ella. Acá en los créditos se vuelve a mencionar a las flores expresamente. Midori vino de un lugar insangriento como el desamparo de la calle y pobreza, y aunque encontró el amor romántico, se le fue arrebatado y no hubo para ella un final feliz. Magia negra, crueldad, depravaciones y violencia extrema hacen de Midori una obra que estruja, enmudece y que es imposible que pase desapercibida. Algo se rompe dentro de nosotros, los espectadores, desde el momento en que una niña es el centro de las agresiones o cuando perros cachorros son despedazados por uno de los psicópatas del circo. Midori se lleva el primer lugar en toda la historia del anime gore y no necesita de sofisticados conflictos bélicos, tecnología o una complicada trama. Simplemente utilizó la espantosa realidad y no hay nada más terrible que dormir tan cerca del asesino.
Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Si les gusta este tipo de historias turbias, les dejamos más contenido nuestro por acá. Pero pará, no te vayas todavía. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo enorme y hasta la próxima. Chao, nos vemos.